encontrarnos una vez más a través de este medio para ser edificados con la palabra del Señor. Como todos ya sabemos, estamos hablando sobre cómo prepararme para el matrimonio. Y estamos pensando en las bases fundamentales que debemos establecer, hemos pensado en ello, y también en las prioridades que debemos establecer. Hemos mencionado algunas de esas prioridades. Estuvimos la vez anterior estudiando la tercera prioridad en la vida y en el hecho de tener un trabajo o un estudio o una vocación. Y ahora vamos con la cuarta prioridad, y es el hecho de vestirse de toda la armadura de Dios. Es interesante ver que la Escritura no dice vestirse de la armadura de Dios, sino que usa el término toda la armadura de Dios, lo que implica que no se refiere solamente a algunas pocas cosas de Dios que tenemos que tener como parte de nuestra vida, sino a la totalidad. Vamos a Efesios, el capítulo 6, versículos 11 al 17. Efesios, capítulo 6, versos 11 al 17, dice así: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra. En realidad, en esta porción tenemos una enseñanza de trascendental importancia para la vida de todo creyente, no solamente del joven creyente, sino también del creyente adulto, del creyente mayor o del creyente que lleva muchos años en la vida cristiana, porque está hablándonos del hecho de vivir armados con el propósito de que nosotros podamos estar capacitados para hacerle frente a cualquier circunstancia que viniese contra nosotros y hacerle frente de la mejor manera posible. Y de hecho, cuando estamos pensando en la armadura de Dios, estamos hablando de varios aspectos que deben ser protegidos o puestos bajo defensa en nuestra vida cristiana. Y cuando estamos pensando en nuestra etapa de vida de jóvenes, con mayor razón necesitamos toda la armadura de Dios. La totalidad de la armadura de Dios va a proteger la totalidad de la vida del creyente. Si aplicamos toda la armadura de Dios a nuestra vida cristiana, entonces todos los aspectos de la vida práctica van a estar preparados y listos y protegidos por esa misma armadura. Y pensando en el aspecto y en el área de la vida del joven, implica que debe estar preparado para hacerle frente a las dificultades de la vida cristiana. Recordemos que la vida cristiana en algunos aspectos no difiere mucho de aquellos que no son creyentes. Quiero decir con esto que
podemos ser víctimas de muchas de las cosas que naturalmente toda persona es víctima, de la escasez, la enfermedad, las aflicciones, las tristezas y todo ese montón de cosas. Sin embargo, como creyentes tenemos que enfrentar las situaciones adversas de forma diferente. En la vida práctica tenemos situaciones difíciles, dificultades que necesitamos saber cómo o de qué manera es que debemos enfrentarlas. Y cuando formamos un hogar o una familia, es aún mayor la necesidad de estar bien armados, no para pelear contra la familia, ni contra los hijos, sino para estar preparado y defender a nuestra familia, defender a nuestra esposa y defendernos a nosotros mismos. Pero también para enfrentar de la manera correcta cualquier circunstancia adversa que pueda surgir en el camino de la vida. Las dificultades en la vida cristiana evidentemente se van a enfrentar mucho mejor cuando estamos espiritualmente preparados. Y es por esa razón importantísimo que todo joven creyente, varón o mujer, esté espiritualmente lo mejor preparado posible. Porque vendrán momentos en los cuales necesitará fuerza espiritual, sabiduría espiritual, dirección espiritual, para poder de esa manera enfrentar las dificultades que probablemente y naturalmente pueden llegar a nuestras vidas. Entonces es importante que entendamos eso. Debo estar bien preparado bíblicamente, escrituralmente, espiritualmente, para saber cómo debo relacionarme con mi futura esposa y cómo debo relacionarme con mis futuros hijos y cómo debo enfrentar todas esas situaciones que no siempre son fáciles de enfrentar. Y normalmente van a venir dificultades, es parte de la vida. Pero el problema no es tanto la clase de dificultades que puedan venirnos, sino más bien la manera, la forma como usted va a reaccionar frente a esas situaciones. Escuché hace algún tiempo atrás a una esposa hablando de la situación de su matrimonio y de la situación del matrimonio de su hermana. Y ella me decía, hermano, uno de los problemas de nuestros matrimonios, hablando, dice, de mi matrimonio y del matrimonio de mi hermana, es que nos casamos con hombres que sí eran creyentes, pero hombres espiritualmente inmaduros. Y nosotros con muchos años de vida cristiana, con alguna experiencia en la vida cristiana, pero nuestros esposos no tienen experiencia en la vida cristiana. Y a veces me dice, chocamos un poco porque yo le exijo a él cómo debe comportarse y cómo él debe liderar el hogar. Pero eso es algo en lo que él no ha crecido. ¿Por qué razón? Él no está preparado escrituralmente ni espiritualmente para comportarse según la escritura enseña y según su esposa cree que debería de actuar. Y de allí entonces la importancia de preparación bíblica y de preparación escritural y espiritual para la vida de nosotros los creyentes. Pero también es importante que entendamos que mucha de nuestra formación espiritual, del nivel de formación espiritual o de conocimiento espiritual y de aplicación de ese conocimiento a nuestra vida cristiana, va a depender la victoria o la derrota en nuestro matrimonio. O sea que muchas veces usted y yo
podemos echar a perder nuestro matrimonio precisamente porque no hemos tenido la formación espiritual que debemos tener. Y como no tenemos la formación espiritual que debemos tener, entonces de hecho vamos a reaccionar de manera incorrecta. Pero es importante entender también que si tenemos formación espiritual, normalmente vamos a tener victoria en nuestra vida. Por esa razón es importante que cada joven creyente estudie la palabra de Dios, se prepare bíblicamente para que de esa forma pueda entonces tener victoria en la vida cristiana y pueda entonces ver las cosas del punto de vista según las escrituras lo enseñan. Y de esa manera entonces va a tener menos influencia la acción carnal en nuestras vidas que la acción espiritual. Y es por esa razón importante, hermano, joven, señorita, antes de enamorarse y antes de entrar a la vida matrimonial, procure conocer más de la palabra de Dios. Procure tener la mayor formación espiritual posible. Tómese el tiempo, no importa cuántos años sean, pero tómese el tiempo para madurar espiritualmente. A veces uno de los fenómenos que se dan en la vida del joven es que apenas ha llegado a los 16, 17, 18 años y ya empieza a buscar de quién enamorarse o algo por el estilo, cuando todavía espiritualmente está en pañales. Espiritualmente es todavía un bebé o una bebé. ¿Y qué sucede? Estamos entonces en una etapa que lo más natural de esa etapa es la preparación espiritual, secular o académica o como queramos llamarlo, pero esa clase de preparación que vamos a necesitar el resto de nuestra vida para hacerle frente a las necesidades que van a venir naturalmente. Entonces, en esa etapa, en esos años de la vida que he mencionado, lo normal no es el enamoramiento. Lo correcto no es el establecer relaciones de noviazgo porque no es el tiempo. Más adelante vamos a ver 8 peligros que hay en la relación de noviazgo y por tal razón necesitamos nosotros conocer esos peligros para procurar no caer en ellos. Porque cualquiera que cae en ellos, entonces después se lamenta. Gracias a Dios que una gran cantidad de jóvenes tienen acceso al estudio de la Escritura, a la lectura de la palabra de Dios y también tienen acceso al consejo. Y muchos son bastante accesibles o manejables para poderles ayudar. Todo joven o señorita que se deja ayudar por personas mayores, por el Espíritu Santo que está morando en ellos, por la palabra misma que la conocen, normalmente van a tener victoria en la vida cristiana. Todo verdadero creyente quiere tener victoria en su vida. Ningún verdadero creyente tiene como meta el fracaso o la equivocación, no. Ni el joven creyente quiere fracasar, ni tampoco los padres quieren tener jóvenes fracasados o hijos o hijas fracasadas. De ninguna manera. Todos los padres queremos ver a nuestros hijos triunfar. Y por esa razón es que nos empeñamos en enseñarles, en instruirles, en apoyarles, en aconsejarles. Y por esa razón el joven debe tener sus oídos abiertos. Si de repente cree que el consejo de su padre no es el más adecuado o el mejor,
Es bueno que, sin menospreciar lo que su padre piensa, pues trate de ver si hay otras personas mayores que usted, a ver cuál es su idea, cuál es su plan, cuál es su propósito o su punto de vista sobre este aspecto. En mi etapa de, bueno, no era tan adolescente, creo, pero sí lo era en un sentido, sentí inclinación hacia una muchacha. Y luego le dije a mis padres, y mis padres dijeron, no nos parece. Y yo dije, pero ¿y por qué? Entonces me dijeron dos o tres cosas que yo no había visto. Y ellos abrieron un poco mis ojos en relación a eso. Sin embargo, no estaba lo suficientemente convencido. Entonces me atreví a escribir a un hermano muy famoso y que ha escrito muchos libros. Yo hice una cartita, estoy hablándole de algo que pasó hace más de 35 años más o menos, pero le escribí una carta contándole mi problema y contándole el punto de vista de mis padres. Y él me puso un ejemplo tan claro y tan sencillo que aquello me bastó. Y él me dice, mire hermano, me respondió la carta a los meses, mire hermano, lo que pasa es lo siguiente, sus padres ya jugaron ese partido que usted quiere jugar. Y ahora ellos están en el estadio de su vida y ellos están en las graderías observándole a usted. Ellos quieren que usted meta gol en la vida, pero se dan cuenta al conocer esta situación que a usted la vida lo va a golear si usted no hace caso. Y vean la situación de la siguiente forma. Usted está en el campo de fútbol, sus padres están en las graderías y ellos saben cuál es la mejor forma de meter el gol, así como los espectadores en el estadio están viendo el partido y dicen, bueno, si este le pasa la pelota a aquel se la pasa al otro, aquel que está solo mete el gol. O sea, goleando desde la gradería. Y yo entendí lo que él me estaba diciendo. Yo estaba en el campo de fútbol. Pero aquellos que ya habían jugado ese partido sabían cómo se podía triunfar, pero también cómo se podía fallar. Y es importante que entendamos eso. Los padres llevamos años de vida y de experiencia adelante de los hijos. Probablemente no tengamos la suficiente sabiduría para dar el consejo de la manera correcta, pero tenemos el suficiente deseo de verle triunfar, de verle salir adelante y de verle tener victoria en la vida, no fracaso. Y por esa razón necesitamos ponernos y vestirnos con toda la armadura de Dios. Esto implica que entonces el noviazgo debemos empezarlo teniendo ya un nivel de madurez espiritual que nos permita lograr el éxito deseado. No corra para establecer una relación de noviazgo. Espere el tiempo suficiente, que no le quede pesar de haber entrado en un compromiso tan serio, de haber entrado quizá antes de tiempo, sino que haya usted disfrutado de su tiempo y se haya preparado lo suficiente para poder hacerle frente a estos aspectos de la vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta armadura? Veamos que hay 4 propósitos fundamentales. Primero, que alcancemos firmeza contra las acechanzas. Claramente lo dice el versículo 11 del capítulo 6 que ya hemos leído. Efesios 6:11. Dice, vestido de toda la armadura de Dios. Y note bien, ese es propósito. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es verdad que el diablo busca destruir a los hijos de Dios en todas las épocas y en todos los tiempos. Pero creo que muchas veces somos más vulnerables
a las acechanzas de Satanás en la etapa de la juventud, por varias razones. Una, la autoconfianza, el hecho de creer que sí podemos y que sí sabemos y que somos capaces o competentes y que puedo jugar un poquito con algo y luego no llegar hasta el final. Entonces, el propósito de ponernos esta armadura de Dios es que alcancemos firmeza contra las acechanzas. Vivimos en un mundo de constantes acechanzas por parte de el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Aquí el apóstol Pablo tiene como enfoque las acechanzas de Satanás. Entonces, el propósito de vestirnos es que alcancemos firmeza. Cuando usted se pone un traje nuevo es porque tiene un propósito, cualquiera que sea, pero apunta a algo. Y cuando la Escritura nos muestra que debemos ponernos toda, no una parte, sino toda la armadura de Dios, es precisamente porque la necesitamos totalmente y completamente para lograr tener una vida cristiana de firmeza, que no importa cómo ni por dónde Satanás nos ataque, estamos nosotros firmes. Pero solamente con la armadura y toda la armadura de Dios vamos a alcanzar esa firmeza. El segundo propósito es que podamos resistir en el día malo. Y lo dice claramente el versículo 13 que ya hemos leído anteriormente. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para, otra vez ahí el propósito, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí tenemos entonces el segundo propósito para tener la armadura de Dios, o propósito de esa armadura, resistir en el día malo. La Escritura también nos enseña que debemos aprovechar bien el tiempo y nos dice que los días son malos. Hay maldad cada día y cada día va en aumento. Cada vez Satanás se va especializando en la carnada que va a ponerle al joven, a la señorita. Él es un excelente artista para hacerle creer al joven que puede jugar un poquito con algo que no le edifica sin que al final él mismo le dé o le diga que le va a ir mal. De ninguna manera. Satanás pone la carnada, pero no dice cuáles van a ser los resultados cuando nosotros tomamos esa carnada. Pero también, en tercer lugar, que entendamos la magnitud de nuestra batalla. Es mucho más de lo que nos podemos imaginar, porque nuestra batalla, nuestra lucha, si bien es cierto tenemos lucha contra la carne y contra el mundo, pero la lucha de la cual aquí se nos habla es la lucha contra las huestes celestiales, o sea, contra Satanás y contra el ejército de demonios, de espíritus inmundos, y de todos estos seres que están siguiendo sus instrucciones y que son parte del equipo con el cual él trabaja. Entonces, el hecho de vestirnos de toda la armadura de Dios nos va a llevar a entender la magnitud de nuestra batalla. No debemos ignorar que Satanás va a usar cualquier método y cualquier medio para destruirnos y derrotarnos. Pero en cuarto lugar, que sepamos quiénes son nuestros verdaderos enemigos. No son los creyentes de la iglesia. No son los amigos que le han abandonado. No son los padres que no le quieren la muchacha o el muchacho. No son los ancianos de la iglesia que le están advirtiendo que tenga cuidado con fulano o con fulana, o que están tratando de averiguar qué está sucediendo entre usted y él o entre él y usted. No, ellos no son nuestros enemigos.
Ellos son nuestros padres espirituales, nuestros consejeros. Y aunque de repente no nos guste lo que nos diga, ellos siguen siendo las personas que Dios ha puesto a nuestro lado para ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿con qué área de nuestra vida se relaciona esta armadura o esta protección que Dios nos da? Recuerde que Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Si la armadura de Dios son 6 cosas o 6 principios, aplicar solamente 2 de ellos no nos protege totalmente. Aplicar 4 de ellos no nos protege totalmente. Es aplicarlos todos los que nos va a proteger totalmente. Y entonces se nos habla de una protección, por ejemplo, para nuestra mente. Dios quiere proteger nuestra mente, porque la mente desocupada es un taller abierto para que Satanás labore. Y él sabe hacer muy buenos trabajos en la mente desocupada. Por esa razón, el joven creyente siempre debe tener o procurar tener su mente ocupada en cosas beneficiosas para su vida, no en cosas destructivas o en cosas nocivas para su moral. Todo lo nocivo para su moral es pecaminoso, es peligroso y se puede convertir después en algo que va a ser una adicción difícil de dejar. Protección para nuestra mente. Cuando Pablo está mencionando estas cosas en este pasaje, Pablo tiene en su mente lo que era un soldado romano. Aunque no hay evidencia de que Pablo haya sido un militar romano, no hay evidencia en la escritura de eso, pero lo que Pablo tenía en mente era cómo un soldado romano se equipaba, se vestía, se armaba, y cómo él estaba apto para hacerle frente a cualquier ataque que viniese. Y por esa razón tenía que usar un casco protector para proteger esa parte de su cuerpo, de su ser. Y de esa manera nosotros necesitamos tener un casco protector de nuestra mente. ¿Qué entra en su mente? ¿Qué viene a su mente? Y a través de la armadura de Dios, protegemos nuestra mente. Una de las cosas difíciles de controlar es la mente. Otra cosa difícil de controlar es la lengua. Santiago lo dice claramente. Pero cuando hablamos de la mente, nuestra mente puede divagar fácilmente y rápidamente. Pero ¿a dónde va? ¿Qué cruza por nuestra mente? Protección para la mente. Y es importante entonces que estemos vigilantes de ese aspecto de nuestra vida. En segundo lugar, protección para el andar diario del creyente. Dios quiere que nosotros andemos como es digno de Él y como es digno de los santos. Y por esa razón también hay protección para nuestro andar diario. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues teniendo no parte, sino toda la armadura de Dios. Pero también en tercer lugar, protección para nuestra fe. Nuestra fe o nuestra confianza en el Señor. Porque los dardos de fuego del maligno pueden dañarnos si no tenemos protección en ese aspecto de nuestra vida, y entonces la duda va a invadir nuestra mente y nuestro corazón. Y a ello se debe que hay mucho joven que está inseguro, que está controlado por las dudas, no sabe realmente si es verdadero creyente o es aficionado al cristianismo o no es nada. Y por esa razón necesitamos protección para nuestra fe.
Pero también, en cuarto lugar, protección para toda nuestra vida. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, la totalidad de nuestra vida va a estar protegida cuando toda la armadura de Dios la aplicamos a nuestra vida cristiana. Y de esa forma, entonces, nosotros podremos estar preparados para toda circunstancia adversa que pueda venirse en la vida cristiana. Cuando uno es joven, normalmente tiene muchos idealismos. Y quizá muchas veces, como no hemos tenido ciertos golpes que solo los años lo dan, o ciertas lecciones que solo con el correr de la vida se adquieren, entonces a veces creemos que la vida cristiana tiene otro sabor y otro sentido. Y no le quiero decir con eso que la vida cristiana no valga la pena. Al contrario, no puede existir otro estado y otra condición que supere la vida en Cristo. No hay en ninguna parte del mundo. Imposible. A pesar de cualquier circunstancia adversa, nunca encontraremos nada, absolutamente nada mejor que vivir nuestra vida en Cristo. Y si es joven, jovencita, soltero, soltera, qué mucho mejor que vivir la vida cristiana en el Señor. Cantamos muchas veces un himno que dice, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. De todas estas cosas, la juventud mía ya no se la puedo dar al Señor, porque ya se la di. Pero el vigor, la fuerza y todo lo demás, sí podemos darlo, porque Él es el único que puede guiar nuestra vida y todos los aspectos de la mejor manera. Los dos aspectos más importantes de esta armadura de Dios es el aspecto defensivo y también el aspecto ofensivo. Pero es interesante que cuando estudiamos cada una de las cosas que Pablo menciona en estos versículos, la mayoría de estas cosas mencionadas ahí tienen que ver con el aspecto defensivo, lo que implica que yo voy a hacer o voy a verme en la mayor obligación de defenderme que de atacar. Y en la vida cristiana es realmente así. O sea, es más grande la necesidad de defendernos con toda la armadura de Dios que la necesidad de atacar a los enemigos nuestros. En realidad, por esa razón es muy importante que cada uno de nosotros sepa, necesita la armadura de Dios, porque de esa forma sabremos la manera correcta de enfrentar toda situación desagradable que pudiese darse en nuestra vida. Puede ser la vida como soltero o soltera, puede ser la vida en una relación de noviazgo, cómo reaccionar, cómo el Señor actuaría en mi lugar, o ya en la vida de casados, cómo reaccionar. Entonces, son dos aspectos importantes, pero la acción de mayor frecuencia va a ser la acción defensiva, porque diariamente Satanás estará atacando nuestra vida. Una de las cosas que no debemos ignorar, hermanos amados, es que hasta cierto punto Satanás conoce nuestras debilidades. Hasta cierto punto él conoce las áreas de mayor vulnerabilidad en nuestras vidas. Y conociendo las áreas de mayor vulnerabilidad en nuestra vida, es precisamente allí donde va a atacar. Son tres blancos que Satanás ataca normalmente en la vida del creyente. Ataca su mente, ataca sus emociones y ataca también su voluntad.
Y cada uno de esos ataques son ataques muy fuertes. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar bien vestidos con la armadura de Dios. Pero también es importante que nosotros veamos que este término de armadura, en el idioma original, la palabra que utiliza es la palabra panoplía. Y esa palabra en el idioma original, el griego, creo que todos saben que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego helenístico. En ese idioma, entonces, esta es la palabra que se utiliza para armadura. Y tiene la idea de una armadura completa. También tiene la idea de un soldado bien equipado para la guerra, ya sea defenderse en la guerra o ya sea atacar en la guerra. Por esa razón, en el pasaje que hemos leído 2 veces, usa la frase toda la armadura de Dios, o sea, su armadura para nosotros es completa, es panoplia, lo que implica que no hay ningún aspecto de la vida de nosotros los creyentes de la que Dios no se haya cuidado de proteger. Lo que pasa es que muchas veces no estamos haciendo uso de la armadura de Dios. A veces somos como los motociclistas, no sé si usted es uno de ellos. Sabemos que el motociclista debe, si está viajando en su motocicleta, ponerse el casco en la cabeza. Pero ¿dónde lo andan la mayoría? A veces en el codo, a veces en el brazo, a veces en los cachos de la moto. ¿Le sirve ahí? No, no le sirve, porque no está en el lugar que debe estar. Y entonces, al haber un pequeño percance, obviamente va a ser mayor el daño, aunque anda el casco protector donde no debe andarlo, entonces no le sirve prácticamente de nada. Toda la armadura de Dios implica que Dios nos ha dado para cada aspecto de nuestra vida el arma, la protección que nosotros debemos usar. Y es por esa razón necesario que veamos los diferentes aspectos de nuestra vida, y para cada uno de ellos Dios tiene allí algo que ya ha puesto y nos ha dado. Entonces Pablo usa figurativamente para mostrar toda esta armadura que es necesaria. Esta armadura completa también tiene aspectos ofensivos y defensivos, como lo hemos mencionado, y que el creyente debe usarlos, y debe usarlos para lograr alcanzar madurez. También es importante que sepamos que hay otros nombres que se le dan a la armadura de Dios, por lo menos 2 nombres más que la Escritura utiliza para referirse a la armadura de Dios. Y se utiliza, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo lo utiliza en Romanos, el capítulo 13 y el versículo 12, y allí el apóstol Pablo llama a esto mismo armas de luz. En Romanos capítulo 13 y el versículo 12, dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y que, dice, y vistámonos las armas de la luz. Hablando también de la misma armadura, es otro nombre que Pablo utiliza para referirse prácticamente a lo mismo, y lo llama las armas de luz. Pero con este término Pablo está indicando el efecto que deben producir estas armas de luz en nuestras vidas prácticas. Ahora, cuando aplicamos esa palabra, tiene que haber efectos. El segundo término que Pablo utiliza es armas de justicia, y lo vemos así en 2 de Corintios, capítulo 6 y el versículo 7. Dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ahí Pablo lo llama armas de justicia, indicando
el efecto que deben producir nuestras acciones. Armas de justicia es el segundo término que se utiliza para lo que es parte de la armadura de Dios. Ahora bien, esto implica que entre más madurez nosotros alcanzamos en la vida cristiana, será mejor. Y reaccionaremos mejor ante las circunstancias que llamamos malas o las malas circunstancias. De hecho, va a ser así. Porque el creyente maduro, aunque sea joven, va a reaccionar normalmente. Si es maduro, va a reaccionar correctamente. Se va a tomar su tiempo. Usted va a encontrarse de vez en cuando con jóvenes que casi no se les puede ver, ni mucho menos hablarles y ya tienen una reacción serpiente. O sea, casi lo destruyen a uno en el primer acto que uno se acerca a ellos. Falta de madurez, falta de darle lugar a la palabra de Dios en su propia vida. Solo la palabra de Dios puede quebrantar el corazón. Y si hay algún aspecto de su vida en donde usted sabe que es un aspecto problema en su vida, en sus relaciones, que explota fácilmente, rápidamente y que es casi insoportable, yo quiero animarle. Vístase de la armadura de Dios, de las armas de la luz, de las armas de justicia y de toda la armadura de Dios, y permita que Dios transforme esa vida, ese tipo de, esa forma de actuar, de reaccionar, porque Dios quiere hacer de usted alguien fácil de tratar, alguien del cual él mismo pueda dignarse, por así decirlo, en usarlo como instrumento para su gloria. Si somos toscos, Dios puede darnos la blandura y la dulzura que Él quiere que tengamos para ser mejores en su obra y mejores siervos. Pero también es importante que sepamos que el trabajo de Satanás contra nosotros es muy estratégico. Él es especialista en estrategias. Él sabe ponernos buena carnada. Pero quiero que veamos rápidamente ya para concluir cuáles son las cosas que Satanás incluye como parte de su estrategia contra nosotros para destruirnos. Puede incluir el desaliento. El desaliento. Puede también incluir la frustración. Un joven frustrado de la vida o en la vida es un joven sin valor, sin sentido. Y muchas veces Satanás en su estrategia, él puede incluir como parte de sus dardos de fuego contra el creyente la frustración. Y ojo con esto, es muy peligroso en la vida del joven soltero, que llega un momento en donde se frustra, cree que es demasiado feo, demasiado fea, como para que alguien se fije en usted. Y de repente alguien solo le hace sobresalir o sobresaltar algunas cosas que llaman defectos por ahí y empieza a sentirse frustrado. O de repente solicita una, solicita otra, va con la tercera, con la cuarta, ya es la quinta muchacha a la cual se le acerca con buenas intenciones, pero todas le dicen no. Solo eso han aprendido a decir. Y usted se frustra y dice, bueno, estoy frustrado, he buscado, he orado y todavía no aparece nada. O de repente he tenido una relación, no me salió nada, otra relación tampoco me sale y luego una tercera relación y no tengo nada. Satanás tiene y puede usar esa estrategia, frustración. Y frustración no solamente en el aspecto emocional o en el aspecto de amores, a veces frustración profesional, frustración vocacional, inclusive a veces frustración espiritual, una vida sin sabor, sin sentido que se esté viviendo. Ese es muy peligroso y Satanás puede usar eso. Pero también en su estrategia él puede incluir la confusión. Jóvenes confundidos,
confundidos, ya sea espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, pero están confundidos. No saben diferenciar entre el amor maduro y la pasión. No saben diferenciar entre el buen deseo y el deseo pecaminoso. Se confunden. Y muchas veces confunden la gran y buena amabilidad de una hermanita, creen que eso significa me gustas, te quiero y todo lo demás, y luego se lanzan y se estrellan. Y ahí viene la confusión. No, pero es que me quedó viendo contenta. No, pero es que me respondió la llamadita. No, pero es que me respondió el mensajito y me mandó un corazoncito allí. O cosas por el estilo. Y se confundió. Ella no quería decirle eso. Nos confundimos. Y cuando eso nos pasa la primera vez, la segunda vez, entonces nunca debemos olvidar. Muchos jóvenes se dejan destruir por esta estrategia de Satanás. Recuerde, él es experto en ese tipo de cosas. Pero también él puede incluir los fracasos morales del pasado o del presente que nosotros tengamos. Para atacar, para traer eso a nuestra mente con demasiada frecuencia. Y entonces ya creemos que todo está perdido, que ya no hay nada más para hacer y que ya todo es un total y completo y permanente fracaso. No olvide, cuando ha habido esta desgracia en la vida del creyente, hay soluciones. Arrepiéntase verdaderamente de todo corazón, abandone su pecado y comience a esperar y a confiar en el Señor. Que nadie más que Él, ni nadie mejor que Él, podrá restaurar su vida y restaurarle completamente y hacer que usted sea un instrumento o una instrumento para la gloria de su nombre. Pero en su estrategia también Satanás puede incluir los errores doctrinales en el campo espiritual y escritural. Y ese tipo de errores puede llevarnos a tener conceptos de hecho equivocados. Y eso nos va a llevar a tener también prácticas equivocadas en nuestra vida cristiana. Pero también él puede incluir los fracasos ministeriales. Comenzamos a hacer algo y luego por A o por B no lo seguimos. Y luego vienen las acusaciones, las críticas y cosas por el estilo y nos sentimos como fracasados en el ministerio o no vemos fruto, no hay resultado, lo que tenemos y estamos cosechando son acusaciones o malos entendidos o cosas por el estilo. Él tiene diversas estrategias, pero también puede usar la destrucción familiar. Yo no sé de qué clase de familia viene usted. No sé si ha crecido o está viviendo en un hogar bien formado bíblicamente. O sea, donde hay un padre responsable y donde hay una madre responsable. Si es así, tiene una gran bendición para su vida. O quizá es hijo de una madre soltera o de un padre soltero, o crecido con abuelos o con tíos o con cualquier otro familiar. No lo sé. Pero a veces la destrucción de la familia puede ser una estrategia del enemigo. Hace muchos años atrás una muchacha me decía, para mí el aspecto de matrimonio no existe. Quedé frustrada de ver cómo mi mamá sufrió con mi papá. No había día que no pelearan. Y luego se han casado varias de mis hermanas mayores, yo soy de las menores, varias de mis hermanas mayores se han casado, todas son un desastre. Así que ese aspecto de la vida para mí mejor lo tengo cancelado. Y todo lo que sabía en torno a vida familiar era negativo. Hasta que conoció otra cara de la moneda. Matrimonios que eran completamente diferentes. Y empezó a darse cuenta que había otra manera de vivir la vida en el matrimonio. Y luego cambió de opinión. A Dios gracias le proveyó de esposo y ya tiene su familia y varios años de casados. El punto más débil de nosotros que Satanás conoce
ese es al cual Satanás va a apuntar siempre. Y eso lo dice claramente Pablo en Efesios, que ya hemos leído, el capítulo 6 y el versículo 11. Y finalmente, tenemos que entender, hermano y hermana, si hay un método que a Satanás no le funciona, no crea que él se cruza de brazos. No. Si alguna cosa a él no le funciona, él intentará con otra, porque ese es su trabajo. Esa es su actividad mayor, hacer daño, destruir. La Escritura lo dice claramente. El Señor lo dijo, que Él había venido para hurtar, matar y destruir. Y ese es nuestro enemigo. Pero recuerde, como creyentes, no estamos a la deriva. Para ello el Señor dejó toda la armadura. Vistámonos de esa armadura. Y podremos entonces vivir la vida cristiana exitosa. Y podremos entonces esperar en el Señor que nos muestre la persona que Él tiene preparada para nuestra vida a su tiempo y a su hora. Muchísimas gracias y que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.